Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Vamos a platicar ahora del incremento de las muertes violentas en el país, de esas cifras que aterrorizan y además de esa sensación de inseguridad que ya hay en las calles. Todos sabemos que el tema de la delincuencia también es cuestión de sensaciones, pero ¿qué tan cierto y qué tanto las estadísticas nos están indicando que vamos por el camino incorrecto? Eso es algo que vamos a platicarlo con nuestros expertos invitados el día de hoy. Del GAM tenemos esta noche a la licenciada Carla Campos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y también está con nosotros el comisario en situación de retiro, Stu Velasco, quien fue subdirector de la policía, en fin, alguien que también entiende de este tema y vamos a platicar. Carla, a ver, hay toda una suerte de contradicciones en torno, particularmente en cuanto a las muertes violentas. ¿Se han incrementado? El ministro de Gobernación cada vez que sale dice que no. Y pues obviamente hay cifras que han presentado otros grupos que dicen que sí. ¿Cómo está la situación realmente? Bueno, primero que nada hay que entender que obviamente el Ministerio de Gobernación lleva otro tipo de monitoreo y por eso ellos siempre dicen este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué monitoreo tienen ellos que ustedes no tengan, por ejemplo? Claro, ustedes reúnen los datos de la policía, de los bomberos, del INASIF. Del INASIF, exactamente. Entonces, ahí siempre, recordemos que estadísticamente Guatemala no ha logrado tener esos datos, que hasta cierto punto son complejos de recabar para tener un dato real. Pero el dato más real en todo caso tendría que ser el del INASIF porque tienen la prueba, que es pues obviamente los cuerpos de las personas que han fallecido. Entonces sí, cuando vemos estos datos del INASIF podemos ver que sí hay un incremento en relación, obviamente año de pandemia 2020, ¿verdad? Todavía estamos en pandemia, pero sí las cifras han ido en incremento en relación con ese año. Pero si lo comparamos con año prepandemia 2019, también las cifras son muy parecidas. Dentro de los datos que nosotros llevamos, ya estamos hablando de que el año 2022 terminó con 14 muertes violentas diarias, cuando el año 2021 tenía 11. O sea, sí, ahí podemos empezar a ver diferencias. Pero digamos, el 2021-2020 son años un poco anómalos, ¿no? Claro, son diferentes. Pero ¿cómo estábamos en 2019? Yo recuerdo la última vez que platiqué de este tema, estábamos hablando de 17 muertes violentas. Sí, eran 16 más o menos. Okay. Pero sí, o sea, estamos hablando que estamos llegando a 14 y estamos acercándonos porque el 2020 nos hubiese permitido el construir una estrategia, porque sí hubo una evidente baja de muertes homicidas a nivel nacional y tuvo que ver con el hecho de que la gente estaba en confinamiento, pero esto no hizo que otros fenómenos criminales se dejaran de cometer. O sea, por ejemplo, las extorsiones continuaron. Entonces, por eso cuando vemos solo las muertes violentas como un esquema para decir que hay menos violencia en el país es peligroso. Hoy estamos por 14. Correcto. En el 2020, 2021, digamos 2021 que estuvimos más ya afuera, estábamos por 11, sí, aunque era todavía un año irregular. Claro. Y el 2019 había cerrado con 16. O sea que empezamos paulatinamente a alcanzar. La interpretación sería que empezamos paulatinamente a alcanzar al 2019, aunque pues todavía no sabemos si lo vamos a alcanzar o cómo va a estar, pero ahí vamos, ¿no? Así es. O sea, se viene incrementando esa cifra. Comisario Velasco, cuando hablamos de esto, ¿qué cree usted que es lo que está pasando? Definitivamente si hacemos una retrospectiva, licenciado Valdizán, de cuando teníamos a Guatemala con 24, 22 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, considero que se ha avanzado en un gran esfuerzo institucional. Acá, si antes de la pandemia
teníamos un número entre 16 y 17 fallecidos diarios, y hoy es muy probable que estemos alcanzando los 16 o 15 fallecidos diarios. Definitivamente es una alerta, que es el momento en que el ministro de Gobernación, la institución policial y las direcciones de inteligencia del Estado puedan replantear su programación operativa de investigación criminal, porque la curva estaría amenazando, y cuando hablamos de curva sabemos que son familias enlutadas, son muertes violentas. Podría en el próximo semestre alcanzar los 17 o 18 fallecidos. Considero que el control... ¿Cree usted que en el próximo semestre podría llegar? Podríamos llegar, sin ser fatalistas, porque estamos también a puertas de un proceso electoral, que muchas veces hay variables de conflictividad y actos violentos que incrementan por alguna razón. Ahora, se le ha atribuido mucho al hecho de desbaratar la cúpula de la policía, que eso fue básicamente cuando ustedes salieron, pero recientemente también acaban de relevar a la cúpula máxima de la policía y pusieron una estructura nueva enteramente. ¿Qué es lo que está pasando en las filas de la policía? Cuando hablamos del desmantelamiento de la Policía Nacional Civil en el año 2018, aparte de quitar a los mandos policiales que de alguna forma podían ser retirados, sí se comete, llamémosle por el momento, el error estratégico, que ha sido por el ministro Béjar, de despedir a más de 300 oficiales que mantenían la inteligencia, la estrategia policial, y creo que esa es una factura que estamos pagando hoy todos los guatemaltecos. Hoy, en esta realidad, si el ministro de Gobernación cambia hace unos días al 50% de su cúpula policial, creo que podría ser un esfuerzo por querer replantear la operatividad policial, la investigación criminal, pero ese esfuerzo tendríamos que verlo reflejado en los siguientes días, en las siguientes semanas, con control territorial, con mayor investigación criminal y sobre todo con mayor capacidad presupuestaria. Y cierro con esto. Aparte de endosarle a la PNC la responsabilidad de seguridad ciudadana, creo que debemos volver a ver qué está pasando con la inteligencia de Estado, con la inteligencia civil, porque al final es el faro que guía los 43,000 policías que usted pueda tener o podamos tener nosotros para la seguridad ciudadana. Depende mucho de la inteligencia, y esa es también una interrogante que como ciudadanos debemos hacernos. ¿La inteligencia está suministrando lo necesario para anticipar los escenarios? Y si no, poder ver si podemos mejorar para tratar que esta curva que quiere subir no lo pueda hacer, que pues significa seguridad y menos muertes violentas para el país. Carla, ¿ustedes a qué atribuyen este hecho de que vengamos paulatinamente alcanzando cifras que ya habíamos abandonado? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos visto es que la hazaña con la que sí se siguen cometiendo los crímenes es bastante alta. Obviamente, todas las muertes violentas tienen que ver con otro fenómeno criminal que esté detrás de, porque pueden ser extorsiones, pueden ser, nosotros los vinculamos mucho y están amarrados, porque la muerte es como el último escalón de la violencia en sí. Pero otra cosa que estoy recordando en este momento es que durante el 2020 y 2021 no se graduaron ningún policía, estuvieron graduando policías por muchos años atrás, y 2020 y 2021 no graduaron ninguno. Pero como habíamos hablado previamente, es muy importante la cantidad, pero también la calidad de profesionalización dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces, sí, cuando hacemos todas estas relaciones, que las personas que cometen los crímenes están profesionalizados, ellos saben muy bien cómo poder cometer los crímenes, incluso lo podemos ver en casos especiales como las masacres, las torturas o los desmembramientos, que para nosotros ese tipo de crímenes son con una planificación. Entonces, si el criminal está mejor capacitado que la persona que nos va a dar la seguridad, esto sí nos puede poner en un jaque mate como ciudadanos. Otra pregunta que necesito clara. Se habla mucho del incremento de muertes violentas de mujeres. ¿Cómo estamos exactamente en esa cifra?
La cifra de mujeres se mantiene, la cantidad de muertes de mujeres... O sea, si hablamos del porcentaje, digamos, ¿qué porcentaje será de hombres? ¿El 80%? Sí, más o menos. Por ejemplo, en 2019 fueron 695 mujeres fallecidas y 2022 cerró con 664. O sea, estamos exactamente igual. En el caso de las mujeres, esa cifra se mantiene y 2020, que fue obviamente... O sea, es más o menos un 80-20. Sí, por ahí. Pero si hablamos de 2020, las muertes de mujeres bajaron a 494. Pero si comparamos con la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar que subieron casi en un 200%, ahí podemos ver cómo se enlazan. Y es donde, a ver, hay elementos que distorsionan las cifras, ¿verdad? Claro. Y evidentemente. O sea, es un secreto a voces que, por ejemplo, hoy los abogados utilizan en todo pleito que se refiere a divorcios, etcétera, etcétera, utilizan esa denuncia. Sí, y eso correcto. va a las estadísticas. Totalmente. O sea, esa ley está siendo usada para pelear las pensiones, está siendo usada para utilizar, para todo ese tipo de situaciones. ¿Se puede medir cuánto más o menos es ese elemento de distorsión? Es un poco difícil, pero ¿cómo podríamos corroborarlo? Veamos las alertas Isabel Claudina. Estamos hablando que se activan 5 alertas por lo menos diariamente. Y de esas 5, una aparece fallecida. O sea, sí es algo que también tenemos que pensar, porque eso está como si hacemos el comparativo de si todas las mujeres que fallecen son delincuentes, por ejemplo. O sea, es peligroso hacer ese tipo de análisis porque entonces minimizamos en algún momento el sufrimiento real y verdadero de las mujeres que están siendo víctimas de violencia, ya sea física o emocional, porque sí y además no se puede comprobar. Sí hay un involucramiento mayor, perdone que yo ya tengo bastantes, no, iba a decir que tengo bastantes canas, pero es que ya no tengo pelo, y el involucramiento de la mujer en hechos delictivos antes era mínimo, o sea, era muy pequeño. Hoy es otra cosa. Por supuesto que no se puede atribuir a eso, esas cifras, ¿verdad? Claro, por la cantidad. Ayer apareció un hombre que tenía un letrero de que había sido ejecutado por extorsiones. Pero ¿podemos creer ese tipo de cosas a ciencia cierta? ¿Podemos intuir que hay ciudadanos que puedan estarse vengando o tomando la justicia por su mano, pero no lo sabemos, ni mucho menos sabemos el porcentaje? Claro, eso quizás nos lo arroja directamente las investigaciones del Ministerio Público, porque recordemos que a través de la investigación del Ministerio Público podemos tener datos reales, porque... Está un poco complicado que el Ministerio llegue a todos los casos, ¿verdad? Claro, pero imagínese, es que eso es lo más grave. Sí. Eso es lo más grave. Y ahí tampoco estamos contando aquellos casos de aquellas mujeres que están en áreas rurales, que ni siquiera hablan español, que tampoco pueden hacer una denuncia cuando realmente están siendo quizás víctimas. En la denuncia y simplemente no las toman en serio porque ¿También? Parte de la forma de pensar del lugar es un poco así, ¿no? Eso es terrible. Comisario, cuando vemos incidentes como este individuo que salió con el arma larga y amenazó no sé si era un juzgado o una estación de policía, pero inquiría por el comisario, que me parece que después el comisario fue separado. A ver, tenemos un problema serio con mandos también involucrados en este tipo de situaciones, o con elementos que estén ligados al narcotráfico, al crimen organizado en general. ¿Cómo ve usted eso? Este episodio del señor Canche Heredia, si no estoy mal, que se da al oriente del país, pues lamentablemente es una muestra del irrespeto y sobre todo del empoderamiento que personas probablemente vinculadas al crimen organizado, como lo manifestaron las autoridades, tienen hacia el Estado y hacia la Policía Nacional Civil. Y ahí esa es la consecuencia que tenemos, y traigo a colación esto, cuando las estructuras criminales observan que en Huehuetenango, a más o menos 10 kilómetros donde está el presidente de la República,
se atreven a dispararle a una unidad del ejército. Y aún no sabemos los guatemaltecos quién es el responsable de esto. Se genera un empoderamiento criminal. Segundo, definitivamente el trabajo de Inspectoría General y de Transparencia debe venir desde el Ministro de Gobernación hacia la última Policía Nacional Civil para poder seguir desarticulando a personas que estén infiltradas en el crimen organizado. Cuando uno está a cargo de la seguridad como comisario, como oficial, y pacta con el crimen en cualquier lugar, se va a incrementar la violencia homicida, se va a incrementar la trata de personas, la impunidad, y tiene como consecuencia muchas veces hechos como el que vimos. Y cuando no existe nada de impunidad o de corrupción, y es simplemente una estructura criminal que desafía al Estado, bien hace el Estado en desarticular a esta estructura criminal y mostrarnos a guatemaltecos pues que hay capacidad de reacción y de investigación criminal. Ahora, a ver, veámoslo de una manera muy... Usted mencionó Huehuetenango, por ejemplo, área de los Zetas, ¿no? Sí. Y digo área de los Zetas porque también es otro secreto a voces que estas estructuras ya dominan territorios. Si se animan a disparar, ¿qué hace un comisario de policía? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un periodista? ¿Qué hace un alcalde con semejante compañía en el lugar que o recibe órdenes o lo matan al día siguiente? Sí, hablamos del tema de detención aérea, que el juez aparentemente no había girado el orden de aprehensión. Y esa es la interrogante que usted muy bien está planteando, licenciado Valdizán, es ¿el Estado realmente respalda al comisario de policía, al juez, al fiscal, o lo tienen en abandono? Entonces creo que sí, ahí el Estado, sobre todo en esas áreas como Huehuetenango, Petén, Tecumán, las zonas del Pacífico, debe de darle un respaldo a la familia de esos oficiales de cumplimiento, en la integridad, como dice la licenciada Carla, física, jurídica, pero si no lo hace, nadie estará dispuesto a enfrentar al crimen organizado. Y cierro con esto. Si está pasando esto ahorita y estamos, no es que uno sea un escenario de conspiración, pero tenemos proceso electoral a puertas, en donde el crimen organizado necesita el control territorial y político. Debemos tomar acciones con toda la contundencia e inteligencia de seguridad ciudadana, o podríamos tener eliminación, lamentablemente, de la perspectiva de candidatos transparentes, porque signifiquen una amenaza, ¿verdad?, para las personas que tienen el status quo y el control criminal. Y ese es un reto del ministro de Gobernación con la nueva cúpula policial, que debe replantear parte de la estrategia operativa y pues demostrarnos que hoy tiene un diferente plan de trabajo para todos los guatemaltecos. Hace algunos instantes hablábamos de la preparación de la policía. Ahora están, si usted me corregirá, están en 10 meses, poco más o menos. De 7, 8 meses, sí. Pero esto se vino reduciendo. O sea, no estaba así. Había estado en un plan de 2 años, que era insuficiente. Pero 10 meses, o sea, ¿cómo ven cómo está el tema de la Academia de la Policía? Muy mal, porque realmente justamente están llegando al punto de cómo se prepara la policía privada, ¿verdad? Entonces, si no preparamos y como dice el licenciado, no protegemos también a la persona que va a estar al PNC, al juez o a la persona del Ministerio Público que va a estar al frente luchando en contra de la criminalidad, pues obviamente ellos saben que sus vidas están en riesgo. Entonces, no están profesionalizados y sin profesionalización no vamos a tener una investigación profunda ni una formulación de estrategia para poder combatir la criminalidad sin esa preparación. Cuando vemos este tipo de situaciones y estamos olvidando también al sistema penitenciario. El sistema penitenciario, si la policía tiene problemas, el sistema penitenciario, bueno, eso no tiene nombre. ¿Qué tanto de lo que está pasando en las calles viene directamente del sistema penitenciario? Mucho se ha dicho, pero ¿qué tanto es? Es un buen porcentaje. Según
El equipo Panda, en algún momento ellos decían que, por ejemplo, las extorsiones tan solo eran un 10%, lo cual yo cuestionaría, porque realmente, de acuerdo con investigaciones del mismo Ministerio Público, hay tal vez un porcentaje mucho más alto. Pero el sistema penitenciario y nuestra policía simplemente es el reflejo de cómo está el mando mayor del Estado también, ¿verdad? O sea, también como usted dice, es un secreto a voces que hay un nivel de corrupción altísimo en Guatemala. Entonces no podemos componer esas instituciones pequeñas si desde arriba estamos mal y permitimos ciertas cosas y no colocamos a personas probas en las instituciones que se necesita que luchen en contra de la criminalidad. Entonces así no vamos a poder arreglar nada. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en algunos instantes. Bueno, y continuamos esta noche en Estado de la Nación con nuestros invitados, la licenciada Carla Campos del GAM y el comisario de policía en situación de retiro, Stu Velasco. Así es que muchas gracias a ambos por estar acá. Volvamos con el tema de la policía. ¿Cómo ve usted la academia y cómo cree que debiese estar planteando? El cerebro, ¿verdad? Donde nace todo oficial de policía, todo agente de policía que se hace cargo de la seguridad ciudadana, está en el alma mater, en la Academia de Policía Nacional Civil. Sí creo que es oportuno y urgente revisar cuál es la currícula actual de PNC y el tiempo del curso. Uno, cuando tiene la presión social y la presión política, tiene dos opciones: tratar de agilizar la graduación de agentes de policía o darles más tiempo. Pero en nuestra experiencia debemos apostar a la calidad de la formación, porque si el crimen muta, el crimen se transforma, de igual forma la capacitación y la formación de los policías debe ser con un tiempo adecuado, y creo que es fundamental. En otros países, por ejemplo, los carabineros de Chile o la policía española, no voy a mencionar Estados Unidos porque muchos de los policías son ex militares, ex fuerzas especiales, o sea, ellos toman de ahí muchos policías, no todos, pero sí toman muchos, hay un alto porcentaje. Entonces quizá ellos no estén tan exigidos de tener un curso tan dedicado, pero por ejemplo carabineros de Chile o los de Colombia, etcétera, ¿en cuánto tiempo se gradúa en un país así a un policía? Estamos hablando de un agente, digamos, básico, una formación de 12 a 13 meses permanentes en la Academia de la Policía, y oficiales 3 años, ¿verdad? Entonces sí creo que en el tema de Guatemala... 3 años permanentes. Permanentes, exacto, los oficiales. Ahora han sacado una convocatoria para oficiales en la PNC de 3 años, creo que es muy importante poder formarlos a nivel de licenciatura. Y en el tema de agentes de policía civil, como decía la licenciada Carla, en 6 meses, en 7 meses, no vamos a poder formar a un agente con los conocimientos básicos y sobre todo con la diversidad que ahí se influye muchísimo, cultural, de Guatemala, con la diversidad de conflictividad social que tenemos, porque otros países, el licenciado Balizán, tienen únicamente el tema de seguridad ciudadana y tienen conflictividad social cada 2 años. En cambio acá tenemos conflictividad social cada mes, cada 2 meses. Entonces es por eso la importancia de poder formar policías. Y algo importante, no podemos permitir que a la policía ingresen personas no idóneas en su capacidad, vinculadas al crimen organizado que pretende infiltrar, que no cumplan con la edad correspondiente. Creo que ese es el éxito que han tenido antes generaciones de policías, y esperamos que actualmente lo hace el Ministerio de Gobernación. El filtro de ingreso es lo fundamental que debe hacer la PNC, en este caso con el Ministerio de Gobernación, para que no ingresen tantos infiltrados. Bien, llegamos al momento de las conclusiones. En el GAM, ¿cuál creen que es el camino que podría seguirse?
Bueno, una de las recomendaciones que siempre hemos realizado es obviamente la profesionalización de la estructura de la PNC y del Ministerio de Gobernación en sí. Es parte de lo que se puede tomar como algo que sea preventivo. Y pues lo que es reactivo, pues obviamente el hecho de tratar a cada departamento con el fenómeno criminal que afecta a ese departamento, porque no todos tienen el mismo tipo de fenómeno criminal más alto. O sea, Guatemala, a pesar de que somos un solo país y tan pequeño, tenemos fenómenos criminales muy diferentes en cada departamento de acuerdo con la cultura que hay en cada departamento. Entonces, esa es una forma de poder tratar la criminalidad en esos lugares. Y obviamente necesitamos más presencia estatal en cada uno de esos departamentos y municipios, que para eso necesitamos bastante inversión también. ¿Cuál cree usted que sería el camino? Actualmente creo que es fundamental exigirle más a inteligencia civil para que pueda iluminar el camino de la operatividad. Le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Funciona la inteligencia civil en serio? Creo que tiene algunos aciertos, pero debe concentrarse más en lo que es seguridad ciudadana y crimen organizado nacional, para poder fortalecer a una PNC que tiene 43,000 policías, pero ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde lo buscamos? Con inteligencia podremos saberlo. Segundo, creo que es importante retomar la formación integral en la cadena de Policía Nacional Civil, y lo que siempre ha quedado postergado, darle un presupuesto al Poder Civil para poder tecnificarse, profesionalizarse, y que en lugares como Huehuetenango, Petén, pues tengamos, ojalá, comisarías integrales que puedan responder al crimen organizado sin dejar de exigirle al sistema penitenciario, a un ministerio público que está ahí, atrás de la puerta, no tan visible de la ciudadanía, pero que al final es el responsable de la investigación criminal. Y segundo, al sistema de justicia, para que pues los delincuentes no salgan riéndose, ¿verdad?, después de desangrar al país. Claro. Pues muchas gracias a ambos, les agradecemos mucho su presencia esta noche en Estado de la Nación. A ustedes también, gracias por habernos acompañado y como siempre les deseamos que tengan una excelente noche.